hemos visto, la tarea de todo postulante o operador del sistema de justicia consiste en hacer florecer, en hacer efectiva la producción de prueba. Ello va a implicar siempre una tarea estratégica, selectiva del material probatorio con el que pretende desarrollar adecuadamente su teoría del caso. Habíamos visto en relación a las objeciones legales que se consideran límites a esta práctica de producción de la prueba, es decir, se delimita la manera en que vamos a aplicar estas técnicas a efecto de que solamente se pueda suministrar la información más adecuada y de mejor calidad en las mejores condiciones posibles. Al establecer el Código Nacional de Procedimientos Penales una serie de limitaciones a esta tarea, se está procurando preservar de la mejor manera la percepción judicial a efecto de que el convencimiento que tienen los jueces sea producto de la información que estuvo debidamente controlada por las partes. Es la materialización fundamentalmente de la contradicción. Mientras una de las partes pretende incorporar información, la otra está ejerciendo un control constante de esta información y de la forma en que pretende suministrarse la información al proceso. Y es por eso que resulta válido que las preguntas sean pasadas por un test que la contraparte debe de cuidar constantemente a efecto de evitar información que resulte infructuosa, indebida e ilícita. Hay un punto en particular sobre el tema de las objeciones que lo constituye el hecho de que el medio de prueba está expuesto a el trabajo de las partes. Esto se debe a una serie de principios que motivaron que ese testigo hubiese llegado al proceso. Replanteando esta idea o desarrollando esta idea, tenemos a un testigo que en un determinado momento aparece como conocedor de un hecho y que a partir de un acto de investigación se le elaboró una entrevista. La entrevista me sirve para determinar que ese testigo tendría que estar en un escenario de juicio narrando lo que sabe, lo que vio o lo que supo sobre un hecho. A partir de ese acto de investigación llamado entrevista, entonces empiezan una serie de actos de prueba que constituyen el ofrecimiento, el descubrimiento previo a ese ofrecimiento y la admisibilidad, que es una tarea que le corresponde a los jueces. Una vez admitido el medio de prueba, se tiene que entender que ha pasado por todos los filtros posibles en cuanto a su pertinencia, su necesidad, su relevancia dentro del proceso y el respeto irrestricto de derechos fundamentales. Sin embargo, nos falta el momento de producción, que es cuando el testigo se presenta y, al ser considerado un medio de prueba, se entiende que es un vehículo que traslada información que él porta en sí y que viene a volcarlo de manera generosa al proceso. Sin embargo, la producción de prueba también requiere, lo mismo que el ofrecimiento requiere un determinado control, el desahogo también requiere un control que se practica de forma horizontal cuando son las partes, a través de este ejercicio del principio de contradicción, quienes impiden que se introduzcan temas que pudieran afectar una adecuada determinación judicial, o bien que se hagan preguntas que pudieran dañar o afectar estos mismos fines. De tal suerte que no hay un escenario libre de comunicación en el que el testigo llega, narra todo lo que quiere y puede, sino que está sujeta pues a esta serie de mecanismos y controles. Una de las cuestiones que cobra
especial importancia, hablando de objeciones, es el cuidado particular que hay con relación a la víctima en determinados delitos. Y aquí surge esta noción de una objeción legal estrictamente especificada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no está contenida en los artículos que comentamos en el módulo anterior, que es el 373 y 372. En este caso nos estamos refiriendo a prohibiciones expresas para que se formulen preguntas que pudieran afectar a un testigo o a una víctima, que también constituye un vehículo de información al proceso, porque ella viene a narrar lo que dice ha sufrido de manera directa. En los delitos de tipo sexual y para el normal desarrollo psicosexual, es materia de objeción cualquier pregunta que se refiera a la conducta sexual anterior o posterior a la víctima, y esto se encuentra previsto en el artículo 346 en su parte infine. Esto implica que vamos a cuidar mucho este aspecto de la dignidad que tiene la víctima para evitar atribuir que su pasado haya influido en la comisión del hecho. Esto tan prejuicioso que muchas veces ocurre en algún tipo de sede en donde se señala pues que la víctima buscaba el hecho o la víctima consintió el hecho porque en el pasado ha desplegado pues cierto comportamiento en su decisión de ejercer su libertad sexual. Por eso hay unas prohibiciones expresas en ese sentido. Ahora bien, una vez que se ha agotado el ejercicio del interrogatorio por parte de quien es el oferente de la prueba, hay que considerar que la prueba ha cumplido una misión al llegar ahí, que era vertir información. Sin embargo, también se ha asumido el riesgo de que ese material probatorio que nosotros llevamos al proceso tenga que ser sometido también a un escrutinio muy escrupuloso por parte de la contraparte del oferente de la prueba. ¿Cuál es la naturaleza de esta práctica? ¿Por qué un medio de prueba naturalmente del Ministerio Público puede ser sometido a preguntas del defensor y viceversa? ¿Por qué un medio de prueba naturalmente favorecedor para la defensa está sujeto a la posibilidad de practicar una serie de preguntas que sin duda llevan la intención de atacar la credibilidad del medio de prueba en sí o atacar la fiabilidad del relato? Para ello tendríamos que explicar un poquito que hay dos principios entre muchos otros que están conectados directamente con la noción probatoria. Uno de ellos es el principio de adquisición de la prueba o el principio de propiedad de la prueba, que dicho de forma muy concreta implica que el medio de prueba es de aquel que lo ha obtenido, y de ahí el privilegio de hacer la oferta, hacer el ofrecimiento. Habrá que analizar con base en estos principios. Los invito a reflexionar sobre temas relativos a el derecho de prueba o la prueba posible, de los cuales ya se está construyendo pues una doctrina jurisprudencial o una doctrina en el ámbito académico sobre promesa de prueba. Cuando tenemos la entrevista y de ella se desprende un dato, hay dos pasos importantes que se realizan. Uno de ellos es el anuncio de que hay un dato, con el propósito de avisarle a mi contraparte, bajo el principio de ética, del que ya comentamos al principio de los módulos, anunciarle a mi contraparte que yo tengo una carta fuerte que sustenta mis hipótesis. Es una manera de advertirle
para que él evalúe las posibilidades de éxito que él tiene para continuar esta causa. El anuncio implica yo cuento con un testigo que sabe este hecho. El segundo elemento importante, pues es que no basta con que yo le anuncie a mi contraparte. Habré de descubrirle la entrevista. Por lo tanto, mi contraparte ya advierte que a la postre se formalizará un material probatorio para sustentar un determinado hecho. Esto quiere decir que a la postre un testigo llegará a juicio a narrar palabras más, palabras menos aquello que contiene la entrevista. Esto se llama prueba futura o prueba posible. Una vez que ha pasado por este estadio la prueba posible, entonces estamos hablando de que con posterioridad el Ministerio Público ofrece a ese testigo, es admitido y ahora hay que producir la prueba en el proceso. De ahí entonces que por ese principio de adquisición, el que asumió la prueba ha decidido llevarlo al proceso y opera por ahí la posibilidad de que en determinado momento pudiera desistirse de ese medio de prueba, lo cual implicaría que el fiscal dijera, señoría, me voy a desistir del testigo que yo pretendía traer porque ya he alcanzado quizás mis objetivos que yo tenía estimados y esa es la razón por la cual pretendo que no desahogue. La corriente predominante establece que cuando un medio de prueba ha sido debidamente admitido en la etapa intermedia, es decir, que ha pasado por todos los filtros que hacen viable la producción de la prueba, entonces, si llegamos a etapa de juicio y una de las partes se desistiese de ella, la realidad es que ese material probatorio ha reunido todas las condiciones que hacen posible que esa prueba se pueda desarrollar y que pueda generar esta convicción judicial. De ahí que si una de las partes se desistiese de ella, fundado en este principio de adquisición que le da privilegio sobre la prueba, también surge otro principio que está íntimamente conectado con él, que es el principio de comunidad de la prueba. El principio de comunidad de la prueba se traduciría de forma muy concreta en que la prueba deja de pertenecerle a una de las partes para pertenecerle ahora al propio proceso. De ahí entonces que si una de las partes prescindiera de esta producción de desahogar un determinado medio de prueba, ha dejado libre la prueba y con ello la posibilidad de que su contraparte pueda echar mano a hacer uso de ese material probatorio. De esta manera, entonces, es que se podría presentar un medio de prueba que naturalmente le pertenecía a una parte, ahora presentarse al proceso, pero porque la otra parte ha decidido ofrecerlo en ese momento. Al hacer esto, entonces, quien se ha desistido de la prueba ha perdido esta posibilidad de producir prueba con ella. No así la contraparte que decide en último estadio hacer suyo ese material. En este sentido es que se materializa o se representa este principio de comunidad probatoria. El otro principio de comunidad probatoria es que cuando hemos decidido llevar un medio de prueba a juicio, este queda sometido a ambas técnicas, es decir, a la técnica del interrogatorio y del contrainterrogatorio, lo cual implica que no solamente la información que me favorece entraría al proceso, sino que también estoy optando por el costo-beneficio de que surja durante la audiencia, durante el desahogo de ese medio de prueba, información que no pueda favorecer a mi teoría del caso. Este sería, digamos, la justificación del contrainterrogatorio.
Cuando yo llevo un medio de prueba, lo hago porque he advertido en él que cumple una vocación probatoria y que yo tengo un propósito probatorio para ella. No obstante, durante el desahogo habré o no alcanzado esos propósitos, pero una vez que termina mi ejercicio de vertir información sobre ese medio de prueba, mi contraparte podrá aplicar esta técnica de contrainterrogar. ¿Qué implica el contrainterrogatorio además del principio de comunidad de la prueba, que es la que nos faculta para ejercerlo? Entendamos que en el contrainterrogatorio tenemos diversas razones para llevarlo a cabo. Una de ellas, la más importante, es porque hemos advertido que ese medio de prueba no resulta fiable, no resulta idóneo, no resulta creíble para la posición que pretende sostener o para el propósito que pretende sostener mi contraparte. De alguna manera, tenemos que identificar entonces el ejercicio de contrainterrogatorio como la oportunidad que tenemos de atacar la fiabilidad del material probatorio y a su vez con ello sumar elementos que sirvan para hacer sólida mi hipótesis que tengo en un determinado caso concreto. En el contrainterrogatorio, ¿qué tipo de preguntas se van a formular? Ya hemos hablado un poco acerca de esto, nos anticipamos en un módulo anterior, señalando que no hay una prohibición expresa sobre el tipo de preguntas que habrán de formularse. Sin embargo, la técnica correcta es no formular preguntas abiertas, en virtud de que al formular preguntas abiertas hemos perdido control sobre el medio de prueba y él está libre para expresar lo que decida expresar sobre los hechos por los cuales nosotros le estamos practicando un contrainterrogatorio. Otro elemento es que, a manera de preguntas recomendadas, tengamos siempre en consideración las preguntas sugestivas, las preguntas cerradas pero con propósito sugestivo y las preguntas inductivas. Voy a marcar la diferencia entre unas y otras. Una pregunta cerrada sería aquella que incluye la respuesta, pero que no contiene ninguna expresión lingüística que pida una confirmación. Es decir, una pregunta cerrada, pero que tiene ese propósito de sugestión. Es aquella que dice, ¿la puerta estaba cerrada? Una pregunta sugestiva sería, la puerta estaba cerrada, ¿cierto? Y una pregunta inductiva sería, ¿es cierto que la puerta estaba cerrada? Es decir, solamente cambiamos la expresión lingüística que va al inicio o al final del enunciado o la omitimos en el caso de las preguntas cerradas. Este es el tipo de preguntas con el que se puede diseñar y formular un contrainterrogatorio. Recomendamos para ello algunas cuestiones básicas a tener en cuenta. Yo considero que una de las más importantes es el sentido dominativo y afirmativo de la información. Es decir, regularmente escuchamos en las audiencias contrainterrogatorios de estilo tenue, de estilo de indagación, cuando en realidad el contrainterrogatorio tiene una función sustancial que consiste precisamente en confirmar información, lo cual implica que la información yo la tengo, yo sé la respuesta, sé qué me va a decir el testigo y lo pregunto solamente para confirmar aquello que yo ya conozco. De ahí entonces que las preguntas con sentido y entonación de preguntas no serían, desde mi punto de vista, las más recomendables para un testigo que de alguna manera al escucharme preguntar podría asumir que podría esquivar mi pregunta o que podría engañarnos a todos. La recomendación concreta es hacer preguntas cortas, pero con un sentido afirmativo. Usted estaba ahí, ¿cierto? No es, usted estaba ahí. Eran dos sujetos.
Vea la diferencia en el tono y entonces cambia incluso el sentido de poder que se tiene sobre el contrainterrogatorio. Por lo tanto, es una de las cosas que yo siempre sugiero que lo pongan en práctica. Les da un sentido de poder incluso sobre el propio testigo. Otra de las recomendaciones importantes, que creo que se deja siempre para el final, pero yo considero que hay que ponerla como una prioridad, es nunca utilizar la palabra ¿por qué? Queremos llevar al límite al testigo. El testigo ya nos ha dicho que dijo una cosa cuando en realidad era otra. El testigo ya nos dijo que estaba equivocado, que no vio bien. El testigo ya lo tenemos en el punto en donde hemos querido. Y de pronto se nos ocurre formularle una pregunta del estilo: ¿y por qué usted le está mintiendo al tribunal? ¿Y por qué usted no hizo lo que debió de haber hecho en este caso? Señor policía, ¿y usted por qué no recolectó correctamente el arma de fuego? ¿Por qué no aseguró debidamente tales objetos? Cuando hacemos una pregunta de por qué, recordarán ustedes en el módulo donde vimos pregunta estructura y pregunta propósito, dijimos que hay preguntas que cumplen una misión concreta, que es la de justificar. Por lo tanto, la pregunta ¿por qué? Siempre invitará, nunca invitará a reconocer los errores, sino a justificarse. Dicho de otra manera, si usted le pregunta a un policía ¿por qué no requisitó correctamente su informe? ¿Por qué no aseguró adecuadamente un indicio? ¿Por qué no llenó el formato registro de cadena de custodia? ¿O por qué dijo algo que no debió de haber dicho o contradijo su información? Difícilmente él va a decir, tiene usted razón, estoy equivocado, éticamente no debí de hacerlo. Es muy difícil que alguien conteste en ese sentido, que seguramente es la razón por la que usted podría formular una pregunta de por qué. Lo cierto es que van a intentar justificarse diciendo que porque no podían, que porque no tenían el material adecuado, que porque no les quedó más remedio que mentir, que porque son seres humanos y tienen pues la falibilidad, se pueden equivocar. Y eso de alguna manera pues le quita toda la fuerza a aquella actividad que usted ya desarrolló muy adecuadamente. La otra consideración que tengo respecto de los contrainterrogatorios es que tienen que ser dirigidos muy bien. Es decir, nunca pregunte aquello cuya respuesta no sepa. Si usted pregunta de manera explorativa, podría obtener una respuesta que no espera, y en todo caso podría ser que pierda el control sobre un determinado testimonio. Recuerde que el propósito del contrainterrogatorio es atacar la credibilidad o la fiabilidad del medio de prueba, o la credibilidad o la fiabilidad de la información que ese medio de prueba porta. Por lo tanto, hay que ser concreto, directo y temático. No haga un repaso del interrogatorio. Es cierto que para aplicar ciertas técnicas vamos a tener que regresar a algo que ya había dicho durante el interrogatorio. Pero cuando yo regreso a aquel momento, es simplemente para sentar una base de la cual va a partir una técnica que yo necesito abordar. Sin embargo, no tengo que repasar todo el interrogatorio. Dicho a manera de ejemplo, si yo quisiera evidenciar una contradicción, es inevitable que acuda a alguno de los temas del interrogatorio. Usted hace unos momentos, cuando el fiscal estaba haciendo una pregunta o cuando la defensa lo interrogó, usted mencionó el color del carro. Entonces, he acudido a aquellas preguntas del ejercicio anterior, pero porque estoy sentando la base de la técnica que empezará minutos o segundos después de esta pregunta que acabo yo de hacer. Como el contrainterrogatorio es temático,
tenemos que ir al punto y no hacer precisamente un recuento de esta idea o de aquello que dijo en su oportunidad. Como siguiente recomendación es la dimensión de la pregunta. Creo yo que en países como el nuestro, donde la comunicación se nos da a veces con mucha facilidad, las preguntas se convierten en una especie de tratados o instrumentos internacionales donde abrimos un preámbulo enorme para una pregunta de contrainterrogatorio, y esto nos mete luego en problemas porque al complejizar la pregunta podemos convertirla en una pregunta argumentativa o bien podemos convertirla en una pregunta confusa. Estos preámbulos que acompañan a la pregunta no son recomendables en los contrainterrogatorios. Quizás en el interrogatorio yo necesito utilizar la técnica del eco. Hace unos momentos usted nos dijo que estaba acompañado. ¿Con quién está usted acompañado? Con mi primo. Usted nos dice que estaba acompañado de su primo. ¿Cuál es el nombre de su primo? Para esos fines sí recurro un poquito a la respuesta anterior para formular mi siguiente pregunta, pero tiene un propósito de sembrar en la mente del juzgador una idea. En el contrainterrogatorio no queremos repasar el interrogatorio para que se vuelva a fijar en la memoria del juzgador. Nos apoyamos en una información dicha durante el ejercicio del interrogatorio, pero con la idea concreta de arrancar un contrainterrogatorio o de aplicar una técnica, no precisamente para repasar. Así que nuestras preguntas serán siempre muy cortitas, evitando las introducciones. No son preguntas de hace unos momentos usted nos dijo que estaba acompañado, pero no estaba con el imputado, ¿verdad? No son de este estilo porque al hacer una introducción muy amplia, le ha dado usted un tiempo razonable al testigo para cuidar su respuesta, para ver qué espacio de penumbra le deja usted en la pregunta, para ver cómo va a enfrentar la respuesta y ocultarse. Incluso si usted la hace muy grande, llevaría a que el testigo diga, no entiendo, señoría, que me repita la pregunta. Y lo hará sufrir realmente. Las preguntas sencillas a las que yo me refiero en un contrainterrogatorio, aunque no hay una regla general, tendremos que decir que son preguntas que no deben de superar los 4 o 5 sintagmas o términos, por decirlo de alguna manera. Usted estaba en el parque, ¿cierto? Está usted acompañado. Lo acompañaba su prima. Su prima trabaja con usted. Ella trabaja vendiendo productos de limpieza. Los productos de limpieza están almacenados en casa de ella. Es decir, preguntas muy chiquitas, muy concretas, que permitan abarcar la idea central sin darle demasiada oportunidad al testigo de reflexionar sobre este tipo de informaciones. Aproveche que el contrainterrogatorio le da oportunidad para evidenciar aquellas contradicciones que usted ha encontrado, no solamente cuando practicó un FODA. Recuerde que el contrainterrogatorio, como el interrogatorio, requieren una planeación. ¿En qué me voy a enfocar en la planeación? Yo aplico un FODA a los testigos que va a llevar mi contraparte y determino dónde está la fortaleza, porque por ahí, en alguna fortaleza, puedo encontrar un espacio de debilidad, con independencia de que ellos mismos tengan contradicciones y eso ya constituya en sí misma un punto negativo, un punto débil. Una vez que he practicado un FODA, he utilizado esta herramienta para ver qué puntos débiles tiene el testigo, yo ya tengo la lista de temas para trabajar con él. Muchos de ellos son para evidenciar precisamente las contradicciones que tiene ese testigo en sus declaraciones previas y lo que está virtiendo en el juicio.
o en la propia declaración previa, en un párrafo con relación al siguiente, o en una entrevista con relación a la que sigue. En este sentido, las contradicciones se pueden presentar a manera de que yo le pueda mostrar al juzgador que le debe de restar valor probatorio a lo que dijo después, cuando había dicho una cosa diferente primero, y que se le tiene que dar mayor validez. Este tema se llama inmediatez procesal, y hay toda una doctrina ya establecida sobre esta temática. Nuestros tribunales han emitido diversos criterios precisamente bajo el rubro de inmediatez procesal, y lo podemos trabajar a manera de evidenciar ciertas contradicciones en los procesos. Ya nos ocuparemos de ello más adelante. También, aun cuando podamos evidenciar contradicciones dentro de un documento, porque en una parte lo dice y más adelante se desdice, o entre una entrevista y otra, un informe y otro, también tenemos las ocasiones en las que el testigo aprovecha el escenario del juicio para venir a narrar informaciones que no se habían comentado ni se habían registrado. Esas contradicciones se atacan por precisamente el grado de responsabilidad que tenía de haberlo informado en el momento oportuno. Es decir, si era un dato relevante, si era una información valiosa y si conocía a la autoridad que lo entrevistó, debió de haberle informado oportunamente, y eso debió de haber quedado en un determinado registro. Recuerde que cuando hablamos de testigos comunes y corrientes, es decir, ciudadanos que deambulan en la vida cotidiana, vamos a pasarlos por un test para identificar si dentro de esa narrativa que ellos tuvieron habrá algo que pudiera atentar contra su capacidad de percepción de la realidad, contra su memoria o su interpretación de la realidad. Cuando me refiero a que algo afecta su percepción, habíamos dicho podría deberse a que orgánicamente no tenía la capacidad de haber escuchado o visto aquello que se dijo. Pero también hay una serie de barreras físicas que pudieron haber obstruido lo que escuchó o lo que vio. De la misma manera, en los escenarios y algunos aspectos fisiológicos, su estado de salud, si él se encontraba a su vez herido, si le dolía la cabeza, si le dolían los ojos. Estos aspectos fisiológicos también se convierten en unas trampas en las que puede caer un testigo y por lo tanto haberse equivocado en aquello que creyó haber percibido. Por otro lado, los aspectos de memoria. Un testigo puede recordar aspectos de corto plazo, pero no algunas situaciones de muy largo plazo. Y además hay información que los seres humanos no somos capaces de almacenar por muchísimo tiempo. Son informaciones complejas alfanuméricas. Esto significa que es muy difícil que un testigo recuerde un número de teléfono, una placa o dos números de teléfono, una placa, siendo que nunca se había familiarizado con ese número y no había llamado con regularidad, o es un vehículo que no había visto, o el número de serie de algún objeto o moneda o billete de cualquier denominación. Esto también será materia para poner en tela de duda que no podría haber recordado, o bien durante la propia audiencia el testigo puede olvidar cosas y en un interrogatorio alguien intentar rescatar esa memoria, mientras que en tu contrainterrogatorio estés buscando hacer patente cómo esta persona tiene problemas para recordar. El tercer aspecto es atacar el tema de las interpretaciones de la realidad. Cuando el testigo dijo, a mí me pareció que, yo creí que estaba haciendo tal cosa,
yo interpreté con el ademán que hizo que lo estaba amenazando. Pues estas interpretaciones de la realidad dependen mucho de los marcos de referencia desde donde se observa precisamente esa realidad, y eso puede marcar una enorme diferencia. Acto seguido, pensemos también en que hay una lista de razones o de intereses que entran en juego por los cuales alguien quiere declarar en un proceso. Es decir, naturalmente no somos arcángeles de la justicia. Esto significa que difícilmente alguien quiere participar en un proceso penal simplemente por el hecho de haber visto una realidad y estar dispuesto a que se aplique el rigor de la ley. Cuando un testigo se presenta a declarar, siempre habrá alguna razón que podamos encontrar para ello. Esto puede ir desde el parentesco y desde desviar la atención hacia algún imputado, porque si yo no desvío la atención hacia él, entonces la investigación podría dirigirse hacia mí. Entonces hay que evidenciar estos aspectos que de alguna manera se traducen en móviles o imparcialidades que tienen los medios de prueba para declarar. Evidenciar el carácter o conducta antes y después de aquello que el testigo apreció. Por ejemplo, un testigo que se presenta a declarar después de 2 meses de haber visto un hecho, pero del cual no se sabía nada, y dice en su entrevista que había visto un homicidio cuando iba para su trabajo. No le pareció importante, dice él, acercarse a la autoridad y contarle lo que había visto, pero curiosamente 2 meses después decide ir con la policía a decir que fue testigo presencial de un hecho, pero que lo había olvidado, que después se acordó, y en ese momento que se acordó dijo, después de 2 meses, ahora tengo que ir a declarar. Ese ex ante también se puede evidenciar para marcar ciertos tintes que afectan esta fiabilidad. Estos ex ante de un medio de prueba y un ex post, que incluyen no solamente a los testigos y peritos, incluyen a la víctima también, hay que mostrarlos a partir de estos ejercicios. Finalmente, el gran tema aquí es considerar que testigo que no causa ningún daño no merece ser contrainterrogado. Es un testigo que no causa impacto en mi teoría del caso, y que tal vez podría servirme un contrainterrogatorio para afianzar algo, pero si ya está dicho, si ya entró al proceso, solamente tengo que echar mano de esa información, y por lo tanto no se trata de mostrar, digamos, hacer un contrainterrogatorio solamente para mostrarle a los jueces la práctica que tengo contrainterrogando, las películas o las series que he visto sobre el tema, lo bien que he practicado en casa. El contrainterrogatorio es una herramienta estratégica utilizada solamente para los grandes testigos, para los grandes peritos que merecen ser combatidos. Testigo que no daña, no afecta, no incurre en contradicciones, no merece ser contrainterrogado.